Hay algo que ocurrió hace 13.800 millones de años y que todavía, en este preciso instante, te está sucediendo a ti, aunque no lo sepas. No es una metáfora. No es poesía filosófica para acompañar el café de la mañana. Es física, es matemática. Es la verdad más desnuda y más perturbadora que la ciencia ha conseguido articular. Y la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche no es si el universo existe, sino si lo que tú llamas realidad, esa mesa que tocas, esa luz que ves, ese instante que sientes como presente, tiene algún fundamento sólido bajo sus pies. Porque resulta, y esto es lo que la física cuántica, la cosmología y décadas de investigación han ido revelando con una paciencia implacable, que la respuesta es no. La realidad, tal como la experimentas, no es real. Y si te vas de este video ahora, sin escuchar lo que viene después, seguirás viviendo dentro de una ilusión construida por tu cerebro, por la evolución y por las limitaciones de tus sentidos, completamente ajeno a la naturaleza verdadera del cosmos que te contiene. Eso conviene admitirlo. Sería una lástima bastante considerable. A ver, detente un momento. Piensa en la última vez que miraste el cielo nocturno. Quizás fue desde una terraza, con una copa en la mano, o desde la ventana de un tren, o en ese instante extraño en que sales a la calle de madrugada y levantas los ojos casi sin querer. Hay algo en ese gesto, esa inclinación lenta de la cabeza hacia arriba, que lleva ocurriendo desde que los primeros homininos caminaron por las sabanas africanas. Es un reflejo antiguo, una pregunta grabada en el sistema nervioso antes de que existiera el lenguaje para formularla. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Por qué brilla? Bueno, pues lo que ves cuando miras esas estrellas no es el presente, es el pasado. La luz que llega a tus retinas salió de esas fuentes luminosas hace años, décadas, siglos, milenios. Estás viendo fantasmas, fantasmas de soles que quizás ya no existen. Y lo fascinante, lo verdaderamente perturbador, es que eso no es una curiosidad poética del cosmos. Es una pista sobre algo mucho más profundo, que la realidad que percibes siempre es una reconstrucción, siempre es una versión retrasada, filtrada y parcialmente inventada de lo que realmente ocurre. Pues bien, si esto te parece suficientemente inquietante, espera a lo que viene después, porque la física tiene mucho más que decir al respecto, y ninguna de las respuestas es tranquilizadora en el sentido convencional, aunque quizás sean liberadoras en un sentido mucho más profundo. Si eres de las personas que se preguntan estas cosas, de las que sienten ese vértigo delicioso al mirar las estrellas y pensar que quizás no comprenden nada de lo que ven, entonces lo que sigue está pensado para ti. Y si no eres de esas personas, bueno, quizás deberías plantearte por qué no lo eres. Hay algo casi sospechoso en no sentir curiosidad por la naturaleza fundamental de la existencia. Aunque tampoco hay que ser demasiado duros. El universo lleva 13.800 millones de años sin explicarse solo, así que algo de paciencia se le puede conceder a la especie humana. Si encuentras que este tipo de preguntas te mueven algo por dentro, que te generan ese tipo de inquietud productiva que distingue a los curiosos de los conformistas, considera quedarte en este canal. No prometemos respuestas sencillas, prometemos algo mejor, las preguntas correctas, formuladas con el rigor y la fascinación que merecen. Suscribirte cuesta menos esfuerzo que calcular la curvatura del espacio-tiempo. Y eso, para alguien que ha dedicado su vida a la curvatura del espacio-tiempo, es una recomendación bastante generosa. Pero volvamos a lo que importa. Volvamos a esa pregunta que se plantó en las primeras palabras y que todavía no tiene respuesta completa. ¿Qué significa que la realidad no sea real? Porque hay algo extraño en esa afirmación. Algo que el cerebro rechaza de forma instintiva. Tú ves esta pantalla, tú sientes el peso de tu cuerpo sobre la silla, tú escuchas estas palabras y las procesas como información coherente. ¿Cómo puede no ser eso real? ¿Qué clase de juego de palabras filosófico es este? Déjame pensar un momento en cómo explicar esto con la precisión que merece. El problema no está en que las cosas no existan, el problema está en cómo existen. Y la diferencia entre esas dos formulaciones es abismal. La física cuántica,
Esa rama de la ciencia que comenzó a principios del siglo XX como una pequeña incomodidad matemática y se convirtió en el mayor terremoto conceptual de la historia del pensamiento humano, nos dice algo que todavía hoy resulta difícil de digerir: las partículas subatómicas, los ladrillos más pequeños de los que está hecha toda la materia, incluida la materia de la que estás hecho tú, no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Antes de la observación, existen en lo que los físicos llaman superposición, un estado donde múltiples posibilidades coexisten simultáneamente. No es que no sepamos cuál es su estado real, es que no tienen un estado real hasta que algo o alguien interactúa con ellas. Esto fue lo que llevó a Erwin Schrödinger a proponer su famoso experimento mental del gato, ese pobre felino hipotético encerrado en una caja con un mecanismo cuántico que puede o no liberar un veneno, y que según la mecánica cuántica estándar se encuentra simultáneamente vivo y muerto hasta que alguien abre la caja y observa. Schrödinger lo propuso como una reductio ad absurdum, como una manera de mostrar lo ridículo que parecía extrapolar la mecánica cuántica al mundo macroscópico. Pero el tiempo, ese juez implacable de las ideas científicas, le dio una respuesta inesperada. El experimento no demuestra lo absurdo de la física cuántica. Demuestra lo extraño que es el universo. Y la extrañeza, como cualquier cosmólogo honesto admitirá, no es un defecto del universo, es su característica más fundamental. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto contigo? Con tu vida cotidiana, con el suelo que pisas, con el sol que te calienta la cara en una mañana de primavera. Pues todo, absolutamente todo, porque tú eres materia, eres átomos. Eres partículas subatómicas organizadas de una manera suficientemente compleja como para poder preguntarse a sí mismas qué son. Y esas partículas obedecen las mismas leyes que el electrón que Schrödinger intentaba domesticar conceptualmente. La diferencia es de escala, no de principio. A escalas macroscópicas, los efectos cuánticos se promedian y producen un comportamiento que llamamos clásico, predecible, newtoniano. Pero eso no significa que la realidad subyacente sea sólida. Significa que la ilusión de solidez está muy bien construida. Piénsalo de esta manera. Si pudieras hacer zoom en la mano que ahora mismo está sosteniendo tu teléfono o tu taza de café, y pudieras seguir haciendo zoom más allá de las células, más allá de las moléculas, más allá de los átomos, más allá de los protones y los neutrones, llegarías a un nivel en el que lo que encuentras no es materia sólida. Lo que encuentras son campos de energía, probabilidades, fluctuaciones del vacío cuántico. El vacío cuántico, ese estado que intuitivamente deberíamos llamar nada, es en realidad un hervidero de actividad, un espacio donde partículas y antipartículas surgen y se aniquilan mutuamente en fracciones de tiempo tan pequeñas que resulta imposible imaginarlas. La nada está llena, y lo que parece sólido es, en su fundamento más profundo, casi completamente vacío. El átomo de hidrógeno, el elemento más simple del universo, es en su mayor parte espacio vacío. Si el núcleo del átomo de hidrógeno fuera una pelota de tenis en el centro de un estadio de fútbol, el electrón estaría orbitando en algún punto de las gradas exteriores. Todo lo demás sería vacío, espacio, nada. Y sin embargo, la suma de todos esos átomos vacíos produce la ilusión perfecta de una mesa dura, de un suelo firme, de un cuerpo con peso y textura y temperatura. La realidad que experimentas es el resultado de una conspiración extraordinaria entre la física cuántica, la electrodinámica y la neurología de tu sistema perceptivo. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque no solo la materia es cuestionable en su solidez, el tiempo también lo es. El tiempo, esa corriente que sentimos fluir de manera inexorable desde el pasado hacia el futuro, esa sensación de que hay una hora que se mueve, que avanza, que nos lleva con él, también resulta ser una construcción mucho más complicada de lo que la experiencia cotidiana sugiere. La relatividad especial de Einstein, formulada en 1905 con una elegancia matemática que todavía hoy produce algo parecido al vértigo intelectual, demostró que el tiempo no es absoluto. No hay un reloj cósmico universal que marque el mismo tiempo para todos los observadores.
El tiempo transcurre de manera diferente dependiendo de la velocidad a la que te muevas y de la intensidad del campo gravitatorio en el que te encuentres. Un reloj en la superficie de la Tierra, sometido a la gravedad terrestre, corre ligeramente más despacio que un reloj en órbita. Esta no es una anomalía técnica que hay que corregir. Es la realidad del espacio-tiempo. Los satélites del sistema de posicionamiento global tienen que corregir constantemente sus relojes para compensar la diferencia relativista, o los errores de navegación se acumularían a razón de varios kilómetros por día. La relatividad no es una abstracción académica. Es la razón por la que tu teléfono sabe dónde estás. Pero la implicación más profunda de la relatividad no es tecnológica, es conceptual. Si el tiempo transcurre a ritmos diferentes para diferentes observadores, ¿cuál es el tiempo real? ¿Cuál es el ahora verdadero? La respuesta incómoda es que no hay uno, no hay un presente universal. No hay un instante que sea simultáneamente presente para todos los observadores en el universo. Lo que para ti es ahora, para alguien moviéndose a una velocidad diferente en otra parte del universo podría ser un momento que para ti ya es pasado, o todavía futuro. El presente es una ilusión local, un accidente de tu posición y tu velocidad en el espacio-tiempo. Y si el presente no es universal, si el tiempo mismo es relativo, ¿en qué se convierte tu experiencia del fluir del tiempo? ¿En qué se convierte esa sensación de que el momento presente es el único real, mientras el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado? Déjame pensar un momento en cómo los físicos han intentado responder a esto. Hay una imagen que algunos cosmólogos utilizan, la imagen del universo bloque, el llamado eternismo. En este modelo, el universo no es algo que ocurre en el tiempo. El universo es el tiempo. Todo momento que ha existido, existe y existirá está igualmente presente en la estructura tetradimensional del espacio-tiempo. El pasado no desaparece cuando transcurre. El futuro no está por construir. Todo está ahí, simultáneamente, en una geometría que nuestra percepción recorre de manera lineal pero que en sí misma es estática. Tú no te mueves a través del tiempo. Tu conciencia recorre una trayectoria fija en una estructura inmutable. La sensación de fluir, de que el tiempo pasa, sería entonces una ilusión generada por la manera en que la conciencia procesa la información. El universo, en esta visión, es más parecido a una novela ya escrita que a una historia que se está contando en tiempo real. Tú eres un lector que solo puede ver la página que tiene delante, pero las páginas anteriores y las posteriores existen con la misma realidad que la que estás leyendo ahora mismo. A ver, esto puede sonar tranquilizador o aterrador, dependiendo de tu temperamento filosófico. Si el universo bloque es correcto, entonces todos los momentos de tu vida existen permanentemente. Nada se pierde realmente. Pero también significa que el libre albedrío, esa sensación preciosa de que tus decisiones importan, de que puedes cambiar el curso de las cosas, es igualmente una ilusión. Si todo ya está escrito en la geometría del espacio-tiempo, ¿qué clase de elecciones estás haciendo realmente? Esta es la paradoja que la física coloca frente a la filosofía como un regalo envenenado. Cuanto más comprendemos el universo, más se complica nuestra comprensión de nosotros mismos dentro de él. Y sin embargo, ¿no es eso precisamente lo que hace que valga la pena seguir preguntando? Pero hay algo todavía más profundo esperando en las capas más recónditas de esta cuestión. Algo que tiene que ver no solo con la materia o con el tiempo, sino con la información misma, con la naturaleza de lo que significa que algo exista. Y aquí es donde la física moderna se adentra en un territorio que hace apenas 50 años habría parecido ciencia ficción, o quizás filosofía especulativa de la peor especie. Me refiero al principio holográfico, al principio antrópico, a la posibilidad, respaldada por matemáticas cada vez más sólidas, de que el universo que percibes en 3 dimensiones sea en realidad la proyección de información codificada en una superficie bidimensional, como un holograma, como una imagen tridimensional generada por un patrón plano. La profundidad que experimentas, la sensación de que el espacio se extiende en 3 dimensiones a tu alrededor, podría ser una representación emergente de algo fundamentalmente más plano. Esta idea, que surgió de los trabajos de Jacob Bekenstein y Stephen Hawking sobre la termodinámica de los agujeros negros,
y que fue formalizada posteriormente por Juan Maldacena en lo que se conoce como la correspondencia ad SCFT, no es una metáfora. Es una estructura matemática precisa que sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie limítrofe. Los agujeros negros, esas regiones del espacio-tiempo donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni la luz puede escapar, fueron el laboratorio conceptual donde esta idea tomó forma. Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación, que tienen temperatura, que obedecen las leyes de la termodinámica. Y al hacerlo, abrió una puerta hacia la comprensión de que la información, y no la materia o la energía en el sentido tradicional, podría ser el sustrato más fundamental de la realidad. Espera, porque esto tiene implicaciones que van mucho más allá de la física técnica. Si la información es fundamental, si la realidad es en algún sentido profundo una estructura informacional antes que una estructura material, entonces la pregunta de si la realidad es real se transforma en algo todavía más inquietante. ¿Real para quién? ¿Real desde qué perspectiva? ¿Real en relación con qué sistema de referencia? Y aquí es donde entra en juego el principio antrópico, esa idea filosóficamente resbaladiza pero científicamente relevante de que el universo tiene las propiedades que tiene porque, de no tenerlas, no habría observadores capaces de notar que las tiene. El universo parece diseñado para la complejidad, para la vida, para la conciencia. Las constantes fundamentales de la física, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la masa del electrón, tienen los valores que tienen con una precisión tan extraordinaria que si alguna de ellas fuera ligeramente diferente, las estrellas no podrían formarse, los átomos pesados no podrían sintetizarse, la vida no podría surgir. ¿Es eso diseño? ¿Es coincidencia? ¿O es selección antrópica dentro de un multiverso de posibilidades? Pues bien, la respuesta honesta es que no lo sabemos. Y esa honestidad, esa capacidad de decir no lo sabemos con la misma claridad con que decimos lo que sí sabemos, es quizás la virtud más importante de la ciencia. La religión ofrece certezas. La filosofía especulativa ofrece sistemas coherentes. La ciencia ofrece algo más valioso, la mejor aproximación a la verdad que la mente humana ha sido capaz de construir, con la humildad incorporada de saber que puede estar equivocada y el mecanismo para corregirse cuando lo está. Bueno, eso y ecuaciones que a veces son tan bellas que producen algo parecido a la emoción estética. Ahora bien, hay una dimensión de esta cuestión que todavía no hemos tocado y que quizás sea la más perturbadora de todas. No la dimensión de la física cuántica, ni la de la relatividad, ni la del principio holográfico. La dimensión neurológica, la dimensión de cómo el cerebro construye la realidad que percibes. Porque resulta que la mayor parte de lo que llamas percepción no es percepción en absoluto, es predicción. Tu cerebro no recibe información del mundo y la procesa pasivamente para producir una imagen fiel de lo que hay ahí fuera. Tu cerebro genera constantemente modelos predictivos del mundo, hipótesis sobre cómo es la realidad, y solo actualiza esos modelos cuando la información sensorial que llega contradice las predicciones. La mayor parte del tiempo lo que experimentas como percepción es el modelo predictivo, no la realidad externa. Ves lo que el cerebro espera ver, escuchas lo que el cerebro espera escuchar, tocas lo que el cerebro espera tocar. La realidad que experimentas es una alucinación controlada, una simulación generada por el órgano más complejo del universo conocido, calibrada por la evolución para ser suficientemente fiel al mundo exterior como para permitir la supervivencia, pero nunca perfectamente fiel, nunca completamente objetiva. Hay experimentos que ilustran esto con una claridad que resulta algo incómoda. El experimento del gorila invisible, en el que personas concentradas en contar pases de baloncesto no ven a un hombre disfrazado de gorila cruzando el campo de juego, no es solo una curiosidad psicológica. Es una ventana hacia el mecanismo fundamental de la percepción humana. La atención filtra la realidad. La expectativa construye la experiencia. El cerebro decide qué existe y qué no existe en el campo de tu conciencia, y lo hace de manera automática, inconsciente, sin pedirte permiso. Tú no ves el mundo. Tú ves la versión del mundo que tu cerebro ha decidido mostrarte. Y esa versión
por muy útil que sea para sobrevivir en la sabana o en una ciudad moderna, tiene muy poco que ver con la realidad física subyacente descrita por la física cuántica y la relatividad. ¿Y qué hace eso con la pregunta original? ¿Qué significa que la realidad no sea real? Significa esto, que hay al menos 3 niveles de irrealidad superpuestos. El primero es el nivel cuántico, donde la materia no tiene propiedades definidas hasta que es observada, donde el vacío hierve de actividad y lo sólido es casi completamente vacío. El segundo es el nivel relativista, donde el tiempo y el espacio no son absolutos sino relativos al observador, donde el presente no es universal sino local, donde la geometría del espacio-tiempo curva la causalidad y disuelve las intuiciones newtonianas. Y el tercero es el nivel neurológico, donde el cerebro construye activamente la experiencia a partir de predicciones y modelos, filtrando, interpretando y en ocasiones inventando la realidad que parece tan directamente percibida. La confluencia de estos 3 niveles produce algo extraordinario, un ser que puede vivir toda su vida dentro de una representación coherente y funcional del universo sin jamás tocar, ver, escuchar o experimentar directamente la naturaleza fundamental de ese universo. Déjame pensar un momento en lo que esto implica para la especie humana como proyecto colectivo. Porque aquí es donde la física deja de ser solo física y se convierte en algo que tiene consecuencias directas para cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo nos relacionamos con el planeta que habitamos y con el cosmos que nos contiene. Si vivimos dentro de una representación, dentro de un modelo construido por nuestros cerebros y limitado por nuestros sentidos y nuestra herencia evolutiva, entonces la mayor parte de los conflictos humanos, las guerras, los fanaticismos, las certezas absolutas de todo tipo, son conflictos entre modelos. Son personas defendiendo con pasión y a veces con violencia la supremacía de su representación particular sobre la representación de los demás, sin preguntarse nunca si la representación misma, la ilusión compartida que llaman realidad, podría estar fundamentalmente equivocada en sus premisas más básicas. Esto no es nihilismo. No es la conclusión de que nada importa porque nada es real. Es exactamente lo contrario. Si la realidad que experimentamos es una construcción, entonces tenemos la responsabilidad de construirla mejor, de ampliar el modelo, de incorporar lo que la ciencia ha descubierto sobre la naturaleza del universo y permitir que eso transforme no solo nuestra comprensión intelectual, sino nuestra manera de habitar el mundo. Elevar la mirada hacia las estrellas no es un lujo poético reservado a los astrónomos y los soñadores, es una necesidad cognitiva. Es el antídoto contra la estrechez de miras que produce vivir encerrado en el modelo sin cuestionarlo nunca. Ahora bien, hay algo que conviene decir aquí con toda la claridad posible, porque la historia de la física está llena de momentos en los que el conocimiento fue mal interpretado en direcciones que sus autores nunca pretendieron. El hecho de que la realidad cuántica sea probabilística, de que la observación afecte al sistema observado, no significa que la realidad dependa de tus pensamientos positivos. No significa que el universo se doble a tu voluntad si meditas suficientemente. No significa que la conciencia cree la realidad en el sentido vulgar que algunos libros de autoayuda cuántica han querido vender con una desfachatez que merecería su propio agujero negro. Lo que significa es algo más sutil y más profundo. Que la separación entre el observador y lo observado, esa frontera que la física clásica daba por sentada, es mucho más complicada de lo que parecía. Que el universo no es un objeto pasivo esperando ser descrito por mentes externas. Que hay una relación entre el proceso de conocimiento y la naturaleza de lo conocido, que todavía no comprendemos completamente. Y eso, conviene subrayarlo, es suficientemente fascinante sin necesidad de adornarlo con misticismo barato. Pues bien, sigamos descendiendo por las capas de esta realidad cuestionada, porque hay algo que espera más abajo y que tiene que ver con el origen mismo de todo esto, con el Big Bang, con la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada. Esta es quizás la pregunta más antigua y más fundamental que la mente humana ha sido capaz de formular, y la cosmología moderna tiene respuestas que no son exactamente tranquilizadoras, pero que son infinitamente más interesantes que cualquier alternativa. El universo comenzó, en la mejor descripción científica disponible,
hace aproximadamente 13.800 millones de años en un estado de densidad y temperatura infinitas, o al menos tan extremas que las leyes de la física tal como las conocemos dejan de ser aplicables. La singularidad del Big Bang es el límite de la física clásica, el punto donde las ecuaciones de la relatividad general producen infinitos y dejan de ser predictivas. Es la pared matemática más importante del cosmos. Más allá de ella, o más bien antes de ella, la física actual no puede decir nada con confianza, lo cual, dicho sea de paso, no significa que no haya nada que decir. Significa que necesitamos una física mejor. Y esa física mejor, la tan buscada teoría del todo que unifique la mecánica cuántica y la relatividad general, sigue siendo el santo grial de la física teórica, el horizonte que se aleja a medida que nos acercamos, pero que cada paso hacia él revela paisajes conceptuales de una riqueza impresionante. Pero hay algo que Hawking y James Hartle propusieron en 1983 que merece atención especial, porque tiene implicaciones directas sobre la pregunta de la realidad. La propuesta de no frontera, también conocida como la condición de Hartle-Hawking, sugiere que el universo no tiene una frontera temporal en el sentido de que hubiera un momento antes del cual no existía nada. En lugar de eso, el tiempo cerca del Big Bang se comporta de manera análoga a una dimensión espacial. No hay un primer instante, no hay un antes del universo en el sentido habitual. El universo es, en cierto modo, cerrado sobre sí mismo en el tiempo, de la misma manera en que la superficie de la Tierra es cerrada sobre sí misma en el espacio que hay al sur del Polo Sur. La pregunta no tiene respuesta porque el Polo Sur es el límite de la coordenada espacial que llamamos latitud sur. Del mismo modo, preguntar qué había antes del Big Bang podría ser una pregunta sin sentido, no porque la respuesta sea misteriosa, sino porque la pregunta misma está mal formulada. Esto tiene una consecuencia filosófica de gran alcance. Si el universo no necesita un origen externo, si el espacio-tiempo se origina a sí mismo sin necesidad de un agente exterior que lo ponga en marcha, entonces la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada se transforma. No desaparece, porque la existencia de las leyes de la física sigue siendo algo que requiere explicación. Pero el universo deja de necesitar una causa primera en el sentido clásico. La física cuántica, con su principio de incertidumbre, permite fluctuaciones del vacío que pueden producir universos a partir de estados de energía cero. La nada cuántica no es la nada filosófica. Es un estado físico con propiedades y comportamientos. Y esas propiedades y comportamientos incluyen la posibilidad de generar espontáneamente estructuras tan complejas como el universo observable. Mira, aquí es donde la mente humana, esa mente construida por la evolución para detectar leones en la sabana y calcular la trayectoria de una piedra lanzada con la mano, choca contra sus propios límites de la manera más espectacular. Porque el universo no está obligado a tener sentido para nosotros. No está obligado a ajustarse a las categorías conceptuales que nuestros cerebros han desarrollado para manejarse en la escala de metros y segundos y kilogramos. El universo opera en escalas para las cuales no tenemos intuición directa, ni en el sentido de lo infinitamente pequeño, ni en el sentido de lo infinitamente antiguo. Nuestras intuiciones son herramientas evolutivas, no instrumentos de precisión cósmica. Y sin embargo, con las herramientas adecuadas, con las matemáticas y los telescopios, y los aceleradores de partículas y los detectores de ondas gravitacionales, hemos conseguido extender el alcance de la mente humana más allá de sus límites biológicos. Hemos conseguido hacer preguntas que ningún animal ha hecho nunca y obtener respuestas que ningún ser vivo sobre este planeta habría podido imaginar hace apenas 200 años. ¿Y no es eso en sí mismo una de las cosas más extraordinarias que ha producido el universo? Que un planeta pequeño en el brazo exterior de una galaxia mediocre, en algún rincón sin ningún privilegio especial del cosmos, haya producido criaturas capaces de reconstruir la historia del universo desde el Big Bang hasta la actualidad, de medir la temperatura del fondo cósmico de microondas con precisión de centésimas de grado, de detectar las ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros a 1300 millones de años luz de distancia, de plantear la pregunta de si la realidad es real y de tener herramientas conceptuales suficientemente sofisticadas como para no tener que responder simplemente sí o no.
Eso es lo que significa elevar la mirada, no el gesto romántico de mirar las estrellas con nostalgia. El gesto intelectual de mirar el cosmos con las mejores herramientas disponibles y dejar que lo que se ve transforme fundamentalmente la manera en que se piensa. Ahora bien, hay una advertencia que conviene hacer aquí, y conviene hacerla con la misma claridad con que se ha hecho todo lo demás. La comprensión de que la realidad es más extraña y más compleja de lo que parece puede producir dos respuestas muy diferentes. Puede producir asombro y curiosidad, ese estado mental que es el motor de la ciencia y el antídoto contra el dogmatismo. O puede producir nihilismo y parálisis, la sensación de que si nada es realmente real, entonces nada importa realmente. La primera respuesta es la correcta. No porque sea más agradable, sino porque es más coherente con lo que sabemos. El hecho de que la mesa sea casi completamente vacío a nivel atómico no hace que duela menos cuando te golpeas la rodilla contra ella. El hecho de que el tiempo sea relativo no hace que los momentos que compartes con las personas que quieres sean menos reales en el sentido que importa. El hecho de que el universo sea indiferente a la existencia humana no significa que los humanos deban ser indiferentes a su propia existencia. Significa exactamente lo contrario, que la existencia, surgida de la complejidad del cosmos sin ningún propósito externo que la justifique, es tanto más valiosa por ser contingente, tanto más digna de ser vivida con plena conciencia de lo que es. A ver, hablemos de la entropía. Porque no podemos hablar de la realidad del universo sin hablar de la segunda ley de la termodinámica, esa ley que quizás sea la más filosóficamente cargada de toda la física. La entropía, esa medida del desorden de un sistema, tiende siempre a aumentar. Los sistemas evolucionan espontáneamente desde estados de mayor orden hacia estados de mayor desorden. El hielo se derrite. El café se enfría. Las estrellas se apagan. Los organismos mueren. El universo en su conjunto se encamina hacia un estado de equilibrio termodinámico máximo, hacia lo que los físicos llaman la muerte térmica del universo. Un estado de temperatura uniforme, sin gradientes de energía que permitan el trabajo, sin estructuras que permitan la complejidad, sin procesos que permitan la vida, ni la conciencia ni el conocimiento. En algún momento, dentro de un número de años tan grande que escribirlo en cifras requeriría más espacio que el universo observable, todo lo que existe se habrá disuelto en una uniformidad perfecta y definitiva. Esto podría parecer deprimente, y en cierto sentido lo es, pero hay algo que conviene subrayar. La segunda ley de la termodinámica también explica por qué existe la complejidad. La flecha del tiempo, esa asimetría entre pasado y futuro que experimenta la conciencia, surge precisamente del aumento de entropía. La vida surge en los flujos de energía que el universo genera mientras aumenta su entropía global. Las estrellas son máquinas termodinámicas que generan entropía en el proceso de fusión nuclear, y en ese proceso producen la luz que permite la fotosíntesis y la energía que alimenta los ecosistemas y la complejidad que, finalmente, produce organismos capaces de preguntar por qué hay algo en lugar de nada. El desorden, la tendencia inexorable del universo hacia la uniformidad, es paradójicamente el motor de toda la complejidad y toda la vida que ha existido. La entropía no es el enemigo de la existencia. Es su condición de posibilidad. Bueno, y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta que se abrió al principio y que ha estado esperando pacientemente en el fondo de cada párrafo. ¿Qué significa que la realidad no sea real? Ahora, con todo lo que hemos recorrido, la respuesta puede formularse con mayor precisión. La realidad tal como la percibes, esa versión sólida, lineal, intuitiva y centrada en el observador que tu cerebro construye a partir de señales sensoriales filtradas y modelos predictivos, no es una descripción fiel de la naturaleza fundamental del universo. Es una representación útil, calibrada por millones de años de evolución para permitir la supervivencia y la reproducción en un entorno de escala media, pero no es la realidad en el sentido más profundo. La realidad más profunda es cuántica, relativa, probabilística, no local y posiblemente holográfica. Es una realidad en la que la información es más fundamental que la materia, en la que el tiempo es una dimensión como el espacio, en la que las propiedades de las cosas no existen independientemente de los procesos de medición que las revelan. Es una realidad que, cuanto más se examina,
más se parece a una estructura matemática que a una colección de objetos. Y eso conviene decirlo con toda la lentitud que merece, es probablemente la afirmación más profunda que la ciencia humana ha producido en su historia. Pues, ¿cuál es entonces la respuesta correcta a esta revelación? ¿Cómo debe cambiar la manera en que habitamos el mundo el saber que la realidad no es real en el sentido que habíamos asumido? La respuesta, en al menos 3 dimensiones. La primera es epistémica. Hay que abandonar la certeza. No la confianza, no la convicción razonada, no la disposición a actuar sobre la base del mejor conocimiento disponible. Hay que abandonar la certeza dogmática, la sensación de que lo que parece obvio es necesariamente verdadero, la resistencia a revisar los modelos cuando la evidencia lo requiere. El universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras intuiciones. La historia de la ciencia es en gran medida la historia de intuiciones que resultaron ser erróneas y que fueron reemplazadas por descripciones más precisas y más extrañas. Cada vez que la ciencia ha profundizado en la naturaleza de la realidad, lo que ha encontrado ha sido más raro de lo que esperaba. No hay razón para pensar que ese patrón vaya a romperse. La segunda dimensión es cósmica. Hay que elevar la mirada. Hay que comprender que la humanidad no es el centro del universo, ni geográficamente, ni temporalmente, ni en términos de complejidad cósmica. Somos una especie joven en un planeta pequeño, en una galaxia de 200.000 millones de estrellas que es una de los 2 billones de galaxias en el universo observable. Nuestra historia como especie civilizada abarca unos 10.000 años, frente a los 13.800 millones del universo. Somos, en términos cósmicos, casi invisibles. Y sin embargo somos la parte del universo que se conoce a sí misma. Somos el mecanismo por el cual el cosmos ha llegado a comprender, aunque sea parcialmente, su propia naturaleza. Eso no es poca cosa. Eso es, de hecho, extraordinario. Pero requiere que estemos a la altura de esa extraordinaria responsabilidad. Requiere que no desperdiciemos esa capacidad única en conflictos mezquinos, en ignorancias cultivadas, en resistencias al conocimiento que no tienen ninguna justificación racional. La tercera dimensión es existencial. Hay que encontrar sentido en la complejidad, no en la simplicidad falsa. La realidad es complicada. El universo es extraño. La existencia humana es contingente y frágil y brevísima en términos cósmicos. Ninguna de estas cosas impide que la vida tenga sentido. Las impide si el sentido se busca en la ilusión de que las cosas son simples, permanentes y diseñadas para nosotros. Pero si el sentido se busca en el proceso mismo del conocimiento, en la relación entre mentes y en la construcción colectiva de comprensión, entonces la rareza del universo no es un obstáculo para el sentido, es su fuente más rica. La curiosidad, la disposición a dejarse sorprender por la realidad, a revisar los modelos, a seguir preguntando cuando las respuestas generan nuevas preguntas, es tanto más valiosa cuanto más complejo y extraño resulta. Ser el universo que se explora. Déjame terminar con algo que va más allá de la física, pero que la física hace posible. Hay en la historia de la ciencia momentos que merecen ser descritos como espirituales, aunque esa palabra requiere ser usada con cuidado para no confundirla con lo sobrenatural. Momentos en que la mente humana consigue ver algo que antes estaba oculto, no porque alguien lo haya revelado desde fuera, sino porque la mente ha construido las herramientas para verlo. El momento en que Hubble observó que las galaxias se alejan y comprendió que el universo se está expandiendo. El momento en que Penzias y Wilson detectaron accidentalmente el ruido de fondo de microondas que resultó ser el eco del Big Bang. El momento en que los detectores de LIGO captaron por primera vez las ondas gravitacionales y escucharon, literalmente, el sonido del espacio-tiempo vibrando a más de 1.000 millones de años luz. Estos momentos no son menos asombrosos por ser científicos. Son más asombrosos por ser científicos. Porque el asombro que producen no está basado en la fe, sino en la evidencia. No en la esperanza, sino en la medición. No en la ilusión, sino en la realidad. Esa realidad extraña, cuántica, relativa, holográfica y apasionante que la ciencia ha tenido el privilegio de revelar. Y ahora, con todo esto en mente, regresa un momento a esa imagen del principio. Tú, mirando el cielo nocturno, esa inclinación de la cabeza, esa pregunta antigua grabada en el sistema nervioso.
Solo que ahora sabes un poco más sobre lo que estás mirando. Sabes que la luz de esas estrellas salió de ellas hace tanto tiempo que algunas de esas estrellas ya no existen. Sabes que el espacio entre ellas no es vacío, sino que está lleno de campos, radiación, materia oscura y energía oscura, que constituyen juntas más del 95% del contenido energético del universo y que todavía no comprendemos bien. Sabes que el tiempo que sientes pasar mientras miras no es un flujo universal, sino una experiencia local condicionada por tu posición y velocidad en el espacio-tiempo. Sabes que la solidez que sientes bajo tus pies es una ilusión electromagnética construida sobre un fundamento cuántico de probabilidades y fluctuaciones. Y sabes que el cerebro con el que procesas todo esto es el mismo un producto de ese cosmos, una estructura de complejidad extraordinaria surgida de la misma física que rige los agujeros negros y el Big Bang y las ondas gravitacionales. ¿No es eso, en sí mismo, la respuesta más satisfactoria a la pregunta de si la realidad es real? No la respuesta sencilla de sí o no, la respuesta que abre. La respuesta que dice, la realidad es más de lo que parece, y eso más no es una amenaza, sino una invitación. Una invitación a seguir mirando, a seguir preguntando, a no conformarse con la versión cómoda y estrecha del mundo que la evolución ha construido para nosotros. Hacer, en la medida en que la biología y el tiempo lo permitan, esa parte del universo que se conoce a sí misma con la mayor claridad posible. Porque al final, y esto es quizás lo más importante de todo lo que se ha dicho hoy, el mayor desperdicio no sería vivir en un universo extraño y no saberlo. El mayor desperdicio sería saberlo y no dejar que eso cambie nada. Sería tener acceso al conocimiento más profundo que la especie humana ha producido sobre la naturaleza de la existencia y seguir viviendo como si la realidad fuera exactamente lo que parece. Como si el presente fuera eterno y el universo fuera pequeño, y la mente humana no necesitara nunca mirar más allá de sus propias fronteras. Ese desperdicio, ese rechazo a la expansión cognitiva que la ciencia ofrece, tiene un coste que no se paga individualmente sino colectivamente. Lo paga la especie que no aprende a pensarse a sí misma dentro del cosmos que habita. Lo paga con la estrechez de miras que produce los conflictos más evitables. Con la falta de perspectiva que hace imposible ver las consecuencias a largo plazo de las decisiones colectivas. Con la incapacidad de apreciar la fragilidad y la rareza de este punto azul pálido que Carl Sagan describió con una elocuencia que todavía produce algo parecido al escalofrío. Un mote de polvo suspendido en un rayo de sol. Somos ese mote de polvo. Somos también la parte de ese mote de polvo que ha conseguido saber que es un mote de polvo. Y esa segunda cosa, esa capacidad de conocerse a sí misma y de conocer el cosmos que la contiene, es lo que hace que valga la pena seguir elevando la mirada. No porque el cosmos vaya a recompensarnos por hacerlo. No porque haya un propósito externo que lo justifique, sino porque la alternativa, vivir confinados en la caverna de las apariencias sin nunca salir a examinar la naturaleza de la luz que proyecta las sombras, es sencillamente una manera demasiado pequeña de habitar un universo demasiado grande.